Hola, mi nombre es Eduardo y te doy la bienvenida a este nuevo curso de Introducción a Python aquí en Código Facilito. En este curso estaremos tocando temas básicos de este lenguaje de programación, así que si tú nunca has utilizado Python, bueno, este curso es para ti. El curso es bastante interesante puesto que comenzaremos absolutamente desde cero y terminaremos en un nivel el cual te permitirá crear proyectos en Python como lo haría un verdadero desarrollador Python. Así que te invito a que te quedes. Bien, una vez dicho todo esto y sin más dilación, pongamos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, será instalar Python en nuestro equipo de cómputo. En este caso vamos a instalar Python para un sistema operativo Windows. La instalación es relativamente sencilla. Para ello vamos a situarnos en la siguiente página web. El link, por supuesto, te lo estaré dejando en la sección de comentarios. Sería python.org/download. Y a fecha que grabo este video, la versión más actual de Python es la versión 3.9.5. Así que, bueno, instalemos dicha versión. Hacemos clic en Download, guardamos y una vez el instalador haya sido descargado, lo siguiente que vamos a hacer será ejecutarlo. Hacemos doble clic y, bueno, vamos a esperar a que este abra. La instalación es bastante rápida. Bueno, al parecer, ahí está. Vamos, antes de hacer clic en instalar ahora, yo les recomiendo encarecidamente, marquemos esta casilla, añadir Python 3.9 al pad. De esta forma vamos a evitarnos ciertos problemas al momento de querer ejecutar nuestros programas directamente desde el símbolo del sistema. Así que, bueno, marquemos esta casilla, añadir Python 3.9 al pad. Y posteriormente hacemos clic en instalar ahora. Comienza el proceso de instalación y únicamente hay que esperar. En lo que el proceso finaliza, voy a proceder a crear una carpeta. Vamos a colocar símbolo del sistema. Voy a ir a documentos y mi carpeta tendrá por nombre curso-python. Dentro de esta carpeta voy a almacenar todos aquellos scripts Python, los cuales vayamos a crear a lo largo de este curso. Ahí está. Ingreso a la carpeta, cd curso-python, y podemos observar que esta se encuentra completamente vacía. Para este curso yo en lo personal estaré haciendo uso del editor de texto Visual Studio Code. Sin embargo, tú por supuesto puedes utilizar el editor que tú desees. Así que voy a proceder a abrir Visual Studio Code. Para ello, en la terminal, en símbolo del sistema, ejecuto code. Y esto me debería abrir Visual Studio Code, como podemos observar. Bien, al parecer, la instalación ha sido completada de forma exitosa. Perfecto. Ya podremos crear y ejecutar nuestros programas en Python. Lo primero que vamos a hacer ahora es simplemente crear un archivo, donde vamos a almacenar todas aquellas sentencias las cuales queramos ejecutar. En mi caso el archivo tendrá por nombre main y obligatoriamente la extensión será .py. La extensión denota que este archivo va a almacenar sentencias Python, que de hecho ya el editor de texto reconoce la extensión. En la parte izquierda encontramos el logo de Python. Así que bueno, coloquemos esta extensión para que posteriormente podamos ejecutar el archivo. Bien, dentro del archivo vamos a colocar todas aquellas sentencias Python, las cuales simplemente queramos ejecutar. Comencemos con algo bastante sencillo. Por ejemplo, imprimamos un clásico Hola Mundo. Colocamos print, paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar el o los valores, los cuales queramos imprimir en consola. En este caso, como se trata de un mensaje, haremos uso de una string. Los strings en Python se representan ya sea mediante comillas simples, como este es el caso, o mediante comillas dobles. Por ejemplo, puedo colocar Hola Mundo desde un curso de Python. Ahí está. Para que yo pueda ejecutar este script, basta con situarme en símbolo del sistema,
al mismo nivel que el archivo, aquí está, main.py, y procedo a ejecutar de la siguiente manera. Primero colocamos el intérprete de Python, que sería Python, espacio y posteriormente el nombre del archivo junto con su extensión que queramos ejecutar. En este caso sería main.py. Si yo ejecuto, bueno, visualizamos nuestro mensaje. Hola mundo, desde un curso de Python. Logramos esto utilizando la función print y pasando como argumento una string. String que, como les mencionaba, puede ser representado mediante comillas dobles o comillas simples. Hola mundo, desde un curso de Python, coloquemos en código facilito. Ahí está, mucho mejor. Ejecutamos nuevamente y nuestro mensaje ha cambiado. Para que nosotros podamos trabajar siempre con la última versión de nuestro script, bueno, yo les aconsejo que en cada cambio que nosotros hagamos al archivo, simplemente lo almacenemos. Para ello podemos guardar ya sea con el comando control+S o simplemente archivo save. Listo. Ok, de esta forma es como nosotros podemos imprimir valores en consola. Haremos uso de la función print y pasamos como argumento la n cantidad de valores que nosotros deseemos. N porque sí, porque nosotros podemos imprimir diferentes valores. Basta con colocar como argumento todos aquellos valores que queramos imprimir. Los argumentos los vamos a separar mediante una coma. Por ejemplo, trabajemos con un segundo string. Nos encontramos en la versión 3.9, por ejemplo. Guardo y ejecuto. Visualizamos ahora nuestros dos mensajes. Hola mundo, desde un curso de Python en código facilito, y nos encontramos en la versión 3.9 de Python. En este caso, como podemos observar, me encuentro trabajando con dos strings. Sin embargo, lo que podemos hacer para temas de legibilidad es simplemente almacenar estos strings en variables. Y en Python, para que nosotros podamos crear variables, es bastante sencillo. Vamos a seguir la siguiente estructura. Primero vamos a colocar el nombre de nuestra variable. Por ejemplo, mensaje. Posteriormente, signo igual y el valor que nosotros queramos asignar a la variable. Por ejemplo, hola mundo, desde el nuevo curso de Python. Ahí está. De esta forma tan sencilla es como nosotros podemos crear variables en Python. Colocamos el nombre de la variable, signo igual y posteriormente el valor que queramos almacenar. La variable, por supuesto, nosotros podemos utilizarla la n cantidad de veces dentro del script. Por ejemplo, procedamos a imprimir su valor. Vamos a la terminal. Ejecuto nuevamente. Ups. Ahí está. Hola mundo desde el nuevo curso de Python. Perfecto. Aquí nosotros pudiésemos crear una segunda variable. Por ejemplo, versión es igual a 3.9. Y procedemos a imprimir dicho string, dicha variable. Hola mundo desde el nuevo curso de Python 3.9. Perfecto. Bien, ya sabemos crear variables en Python. Así que ahora, ¿qué te parece si nosotros trabajamos con algunos tipos de datos que podemos utilizar en Python? Verás, actualmente nos encontramos trabajando con el tipo de dato string. Los strings nos permiten a nosotros representar una cadena de caracteres. Ups, aquí es string. Y como mencionamos anteriormente, los strings los podemos representar de dos formas diferentes, ya sea con comillas simples o con comillas dobles. Bueno, en este caso, este es un comentario. Cuando nosotros queramos comentar nuestro código para dejar ciertas anotaciones, bueno, podemos hacerlo de igual forma, de dos formas diferentes. Si nosotros queremos comentar únicamente una línea de código, bueno, entonces hacemos uso del carácter numeral. Si por el contrario nosotros quisiéramos comentar más de una línea de código, lo haremos utilizando triple comillas dobles o triple comillas simples, aunque por convención siempre utilizaremos triple comillas dobles.
Por ejemplo, trabajemos con los diferentes tipos de datos en Python. Bueno, vamos a dar un salto de línea para que podamos comentar por lo menos 2 líneas de código. Ahí está. Los comentarios, como nosotros quizás ya sabemos, serán omitidos al momento de ejecutar nuestros programas, como podemos observar. Estos mensajes no interfieren en la ejecución de nuestro script. Bueno, ahora regresemos a los tipos de datos. En este caso nosotros estamos trabajando con el tipo de dato string, tipo de dato que nos permite representar una cadena de caracteres. Sin embargo, este no es el único tipo que podemos utilizar. De hecho, principalmente existen, podemos catalogarlo en 4 tipos: los strings, los enteros, los flotantes y los valores booleanos. En este caso ya tenemos strings. Si por ejemplo nosotros quisiéramos representar números enteros, es bastante sencillo. Basta con asignar a la variable un número entero, por ejemplo 3. Si yo ejecuto, ahí está. Hola mundo desde el nuevo curso de Python 3. En este caso versión es de tipo entero. De hecho, una forma en la cual nosotros podemos confirmar el tipo de dato de una variable es haciendo uso de la función type. Colocamos type, paréntesis, y dentro de los paréntesis, la variable la cual nosotros queremos conocer su tipo. Por ejemplo, versión. Si ejecuto nuevamente, se me indica que la variable es de tipo int, una variable que representa un número entero. Si yo, por ejemplo, coloco mensaje, será de tipo string. Estamos representando una cadena de caracteres. Bien, de igual forma nosotros podemos utilizar números flotantes, es decir, números los cuales poseen punto decimal. Por ejemplo, para ser más precisos, versión 3.9. Si yo imprimo el tipo de mensaje y el tipo de versión, en este caso ahora visualizamos que versión es de tipo flotante, puesto que ahora, a pesar de ser un número, al poseer punto, bueno, se convierte en flotante. Strings, enteros, flotantes y booleanos. Y finalmente vamos a trabajar con los tipos booleanos. Los tipos booleanos no son más que constantes, las cuales nos permiten representar verdadero o falso. Y para ello utilizamos ya sea true o false. ¿Ok? Estas constantes comienzan con su primer carácter en mayúscula, la T en mayúscula o la F en mayúscula. Por ejemplo, activo, o bueno, si estamos hablando de un curso, quizás visible es igual a true. Visible es igual a verdadero. ¿Y qué te parece si imprimimos en la misma línea la variable? Por ejemplo, visible. Ejecuto y aquí está, true. Que de igual forma, si nosotros quisiéramos conocer su tipo, simplemente imprimimos el tipo de la variable. Print type visible. Vamos a limpiar. Y ahí está, de tipo boolean. Una constante la cual nos permite representar verdadero o falso. En este caso, true hace referencia a 1. Y por su parte, false hace referencia a 0. Listo. Estos serían principalmente los tipos de datos que vamos a utilizar en Python, ya sean strings, enteros, flotantes o booleanos. Los strings, recordemos, nos permiten representar cadenas de caracteres. Los enteros y los flotantes nos permiten representar números, ya sea con punto decimal o sin él. Los números, estaba olvidando mencionar, pueden ser números positivos o números negativos. Por ejemplo, menos 3.9. Y finalmente los valores booleanos, verdadero o falso. Constantes, las cuales nos permiten representar, bueno, verdadero o falso. 1 o 0. Listo. Ok, entonces nosotros ya sabemos crear variables, ya sabemos imprimir valores en consola y ya sabemos los principales tipos de datos que podemos utilizar en Python.
Ahora lo que vamos a hacer es simplemente trabajar con los operadores relacionales. Operadores los cuales darán como resultado un valor booleano. Veamos. Para ello, voy a definir dos nuevas variables. Número 1, que por ejemplo puede comenzar valiendo 10, y número 2, que puede comenzar valiendo 20. ¿Ok? Dos variables de tipo entero. Voy a almacenar en una nueva variable, resultado, lo que la siguiente sentencia retorne. Número 1 mayor que número 2. Y número 2. Antes de continuar, me gustaría mencionar que si en dado caso nuestra variable se comprende de dos o más palabras, como este es el caso, bueno, vamos a seguir la siguiente nomenclatura, snake case. Vamos a unir cada una de las palabras que conforman el nombre de la variable mediante un guión bajo, y todos los caracteres de cada palabra van a encontrarse en minúsculas, como podemos observar, número-1 y número-2. Esta será la nomenclatura que nosotros debemos utilizar para nombrar variables, las cuales tengan por nombre un nombre que se comprenda de dos o más palabras. Por convención vamos a utilizar esta nomenclatura. ¿Ok? Snake case. Vamos a unir las palabras mediante un guión bajo y todos sus caracteres en minúsculas. Esto simplemente por buenas prácticas en Python. Listo. Ahora sí, continuemos. En este caso estamos utilizando el operador relacional mayor que. Los operadores relacionales, como sabemos, son los siguientes: mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual y diferente, que serían 6 operadores relacionales. Lo interesante de estos operadores relacionales es que al nosotros utilizarlos, siempre obtendremos como resultado un valor booleano, ya sea verdadero o falso. En este caso estamos comparando que número 1 sea mayor que número 2. Si nosotros imprimimos en consola el resultado, en este caso, visualizamos falso, puesto que 10, el valor de número 1, no es mayor que 20, el valor de número 2. Sin embargo, si yo cambio el operador relacional, por ejemplo, menor igual, bueno, ahora sí, visualizamos verdadero, porque 10 sí es menor o igual a 20. ¿Ok? 10 sí es menor o igual a 20. Podemos utilizar el operador relacional igual. Falso, ya que 10 no es igual a 20. Pero si yo modifico, por ejemplo, 20, 20 es igual a 20, verdadero. 20 es diferente de 20, falso. 20 no es diferente de 20. Listo. Entonces, estos serían los operadores relacionales que nosotros podemos utilizar en Python. Son 6 y, como mencioné anteriormente, al nosotros utilizar alguno de estos operadores, siempre obtendremos como resultado un valor booleano. Esto es importante que nosotros lo tengamos en mente, ya que más adelante en el tema de condiciones, pues no serán de mucha utilidad, pudiendo así pues segmentar nuestro código para que bloques de código se ejecuten o no, dependiendo de ciertas condiciones. Bien, ahora pasemos a los operadores lógicos. Los operadores lógicos, al igual que los operadores relacionales, al nosotros implementarlos, siempre obtendremos como resultado un valor booleano. En este caso, los operadores lógicos son 3. Me refiero a AND, OR y finalmente NOT. En Python, estos operadores se representan tal cual en inglés: AND, OR y NOT. Veamos un ejemplo. El operador AND nos va a retornar un valor verdadero siempre y cuando todas las condiciones se cumplan. El operador lógico OR va a retornar un valor verdadero siempre y cuando por lo menos una condición se cumpla. Y con el operador lógico NOT simplemente negamos un valor booleano. Por ejemplo, número 1 es diferente a número 2. Visualizamos falso. Pero si yo modifico, por ejemplo, número 1, 10 es menor
que número 2, AND, verdadero, obtendremos como resultado final verdadero, ya que en este caso ambas condiciones se cumplen. 10 es menor que 20 y verdadero. Si yo, por ejemplo, coloco AND false, bueno, obtendremos como resultado final falso, ya que, bueno, como mencioné, con el operador lógico AND, todas las comparaciones deben dar verdadero para que el resultado final sea verdadero. Con que alguna sola sea falso, bueno, el resultado final será falso. Si coloco true y, por ejemplo, 100 es mayor que 50, verdadero. Y si, por ejemplo, coloco 100 mayor que 500, falso. Y con el operador lógico OR, por lo menos una comparación debe cumplirse para que el resultado final sea verdadero. Por ejemplo, bueno, si yo ejecuto esto y cambio los AND por los NOT, aquí sería, perdón, por los OR y OR, bueno, el resultado sería true. Número 1, 10 es menor que 20, verdadero. Y bueno, ya con esto es más que suficiente. Ya no es necesario evaluar todas aquellas condiciones que se encuentren posterior a una verdadera, puesto que estamos utilizando el operador lógico OR. Si por ejemplo yo coloco false, or true, el resultado será verdadero. Si yo coloco falso, bueno, como ninguno es verdadero, el resultado final será falso. ¿Ok? Estos serían los operadores lógicos, AND y OR. Finalmente tenemos al operador lógico NOT. El operador lógico únicamente, nos permite simplemente negar un valor booleano. Verdadero lo convierte a falso y viceversa. Falso lo convierte a verdadero. Por ejemplo, not false, true. Si coloco not true, false. Exactamente lo mismo. Podemos, por supuesto, utilizar esto junto con un operador relacional. Por ejemplo, número 1 mayor que 5, verdadero, y lo negamos, dando como resultado falso. Número 1, 10 mayor que 50, falso, lo negamos y da como resultado verdadero. Ahí está. Y listo, bueno, entonces recordemos, con los operadores relacionales y los operadores lógicos, siempre obtendremos como resultado un valor booleano. Los operadores lógicos nos permiten implementar a su vez diferentes operadores relacionales, tal y como pudimos observar. Ok, ya tenemos nociones sobre cómo crear variables, los diferentes tipos de datos en Python, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Así que toca el turno de que trabajemos con condiciones. Para ello vamos a aplicar todos los conocimientos que hemos visto hasta ahora. Con las condiciones nosotros seremos capaces de ejecutar diferentes bloques de código dependiendo de ciertas condiciones a evaluar. Veamos, vamos a colocar edad es igual a 18, por ejemplo. Y queremos que el siguiente mensaje, print, eres mayor de edad, se imprima en consola si y solo si la edad sea mayor o igual a 18. En este caso, como nosotros queremos condicionar la ejecución de una sentencia, bueno, lo haremos utilizando una condición. Para que nosotros podamos condicionar en Python, haremos uso de la palabra reservada if. Colocamos if, posteriormente un valor booleano, dos puntos, y procedemos a crear un nuevo bloque de código. En Python, para que nosotros podamos crear un nuevo bloque de código, lo haremos por convención de la comunidad Python mediante 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. En Python nosotros vamos a utilizar espacios y no tabs. Reitero, para que nosotros podamos crear un nuevo bloque de código en Python, lo haremos utilizando 4 espacios. Ok, en este caso, este bloque se va a ejecutar
si y solo si la condición, o bueno, el valor booleano es verdadero. Por ejemplo, si yo coloco true, en este caso la sentencia se va a ejecutar. Ejecuto y aquí está, eres mayor de edad. Si yo coloco, por ejemplo, false, no visualizamos nada, porque la condición al no cumplirse, bueno, el bloque no se ejecuta. Como mencionamos anteriormente, al nosotros implementar operadores lógicos u operadores relacionales, siempre obtendremos como resultado un valor booleano. Así que lo que podemos hacer para condicionar es simplemente colocar los operadores lógicos y relacionales directamente en la condición. Por ejemplo, si edad es mayor o igual a 18 y esto da como resultado un valor booleano verdadero, entonces se ejecuta este bloque de código. Ahí está. Eres mayor de edad, puesto que edad es mayor o igual a 18. Perfecto. Ahora compliquemos esto un poco más. ¿Qué te parece si le pedimos al usuario ingrese vía teclado su edad? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Para que nosotros podamos leer lo que el usuario ingresó vía teclado, haremos uso de la función input. Podemos pasar como argumento, de forma opcional, un mensaje el cual queremos el usuario visualice. Yo les aconsejo, en la medida de lo posible, que siempre coloquen este mensaje, simplemente para darle más contexto al usuario sobre qué tipo de valor debe ingresar. Por ejemplo, ingresa tu edad. Creo yo que es un mensaje bastante descriptivo. Si yo, por ejemplo, ejecuto, visualizamos el mensaje, ingresa tu edad. Lo interesante de todo esto es observar cómo nuestro programa se encuentra, por así decirlo, en pausa. Podemos visualizar nuestro cursor, ya que el programa se encuentra a la espera de que el usuario ingrese algún valor vía teclado, que en mi caso sería 27. Para que el programa pueda reanudar su ejecución, obligatoriamente debemos presionar Enter. Ahí está. Solo que en este caso tenemos un error de type error. Bueno, ¿a qué se debe esto? Verás, por default, la función input va a retornar un valor de tipo string. Vamos a anotarlo, string. De hecho, podemos confirmar esto si imprimimos en consola el tipo de edad. Vamos a la terminal, ejecutamos, pongo 27 y ahí está. El valor de edad es de tipo string. Y en Python nosotros no podemos utilizar el operador relacional mayor o igual, ni ningún tipo de operador relacional con los strings, únicamente con números enteros o números flotantes. Por lo tanto, lo que podemos hacer es simplemente convertir este string. Bueno, de hecho no es convertir el string, es simplemente generar un número entero a partir del string, que es completamente diferente a convertir el string. Podemos hacer lo siguiente, edad es igual a, y para que nosotros podamos generar un nuevo entero a partir de un string, haremos uso de la función int, pasando como argumento el string del cual nosotros queremos generar el entero. Si yo ejecuto nuevamente, coloco 27, ahora sí, no tenemos ningún tipo de error. Y visualizamos que la variable edad ya es de tipo entero, int. Y visualizamos, por supuesto, en consola, eres mayor de edad. Aquí ocurre algo bastante interesante. Bueno, como mencionamos anteriormente, la función input va a retornar un string que almacenamos en la variable edad. Sin embargo, más adelante, en la segunda línea de código, en la línea número 2, nosotros estamos almacenando en la misma variable lo que la función int nos retorne. Esto sucede ya que Python implementa el término de tipado dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en términos simples, el tipado dinámico no es más que la capacidad que tiene un lenguaje de que una variable tome diferentes valores en tiempo de ejecución, diferentes valores de diferentes tipos. En este caso, en la línea número 1, edad comienza almacenando un string. Sin embargo, más adelante en la ejecución del programa, edad deja de almacenar el string y comienza a almacenar un número entero.
A esto se le conoce como tipado dinámico. Dinámico. Que sería a la capacidad que tiene una variable de poder almacenar diferentes tipos de datos en diferentes momentos del programa. En este caso, primero comienza almacenando un string y posteriormente almacena un entero. Como podemos observar, para Python no hay ningún tipo de problema. Fácilmente podemos almacenar un string y después una lista, una tupla, un entero, un valor booleano, etc. Coloco 27 y aquí está, eres mayor de edad. Si yo, por ejemplo, coloco 10, bueno, como la condición no se cumple, 10 no es mayor que 18, este bloque simplemente no se ejecuta. Listo. Antes de continuar, me gustaría mencionar que si en dado caso nosotros quisiéramos convertir el entero a un valor flotante, bueno, podemos hacerlo. Simplemente basta con utilizar la función float. Por ejemplo, colocamos float, paréntesis, y dentro de los paréntesis, como argumento, el string a partir del cual nosotros queremos generar el flotante. Por ejemplo, 27, y aquí está, eres mayor de edad. En este caso, edad, vamos a imprimir, es de tipo flotante. 27.0, perfecto. Entonces, recordemos, si nosotros queremos leer lo que el usuario ingresó vía teclado, lo haremos mediante la función input. Opcionalmente podemos colocar como argumento un mensaje que queremos el usuario visualice. Yo les aconsejo que siempre que podamos coloquemos a este mensaje, simplemente para darle más contexto al usuario sobre qué tipo de valor debe ingresar. La función input por default va a retornar un valor de tipo string. Si nosotros quisiéramos convertir este valor a un número entero o a un número flotante, pues podemos utilizar las funciones ya sea int o float. Que bueno, en este caso lo que nos conviene hacer es hacer el llamado a la función directamente en la misma línea de código. Sin embargo, no olvidemos que en Python existe el tipado dinámico, que es la posibilidad que tiene una variable de poder almacenar diferentes valores de diferentes tipos en diferentes partes de nuestro código. Bien, continuemos con las condiciones. En este caso nosotros estamos condicionando un número entero y si la condición se cumple, bueno, ejecutamos este bloque de código, bloque que hemos creado utilizando por convención de la comunidad Python 4 espacios. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos ejecutar un bloque de código cuando la condición no se cumpla? Bueno, en esos casos vamos a utilizar el bloque de el else. Colocamos else, dos puntos y nuevamente creamos un nuevo bloque de código. Dentro de este bloque pues vamos a colocar todas aquellas sentencias Python que queremos ejecutar cuando la condición no se cumpla. Por ejemplo, no eres mayor de edad. Por ejemplo, vamos al terminal, ejecuto, coloco 10 y aquí está, no eres mayor de edad. Como la condición no se cumple, bueno, se ejecuta de forma inmediata el bloque de el else. El bloque de else es completamente opcional. Nosotros podemos utilizarlo o simplemente pasar de él, como podemos observar. Eso sí, no puede existir un else sin antes un if. Perfecto. Por supuesto, dentro de nuestros bloques, ya sea de la condición o del else, seremos capaces de, bueno, colocar todas aquellas sentencias Python que nosotros deseemos. Ahora, me gustaría mencionar que si en dado caso nosotros quisiéramos condicionar sobre múltiples casos, bueno, podemos hacerlo. Para ello, a fecha que grabo este video, podemos utilizar un elif. Colocamos elif y nuestra condición. Por ejemplo, el if edad es mayor a 60. Por ejemplo, vamos a imprimir, eres mayor de edad y eres, bueno, en este caso creo que vamos a hacer lo siguiente. Edad mayor igual a 18 and edad menor igual a 59.
Y en este caso, si edad es mayor a 60, eres mayor de edad y eres una persona adulta. Por ejemplo, como podemos observar, bueno, en este caso ya estamos implementando dos condiciones sobre nuestra misma variable. Si edad es mayor o igual a 18 y edad es menor o igual a 59, ejecuta este bloque. Si edad es mayor que 60, bueno, ejecuta este bloque. Y si en dado caso, ninguna de las dos condiciones anteriormente se cumple, y en dado caso, si alguna de estas dos condiciones no se cumple, bueno, se ejecuta el bloque del else. No eres mayor de edad. Vamos a ejecutar. Coloco, por ejemplo, 27. Eres mayor de edad. Coloco 81. Eres mayor de edad y eres una persona adulta. Perfecto. Las condiciones, por supuesto, se van a evaluar de forma descendente. Primero se evalúa la condición del if y posteriormente las condiciones de los el-if. Los bloques se van a ejecutar siempre y cuando la condición se cumpla. Y en dado caso, ninguna de las condiciones se cumpla, bueno, se ejecuta el bloque del else. Perfecto. Entonces ya tenemos los conocimientos sobre cómo implementar condiciones. Antes de pasar al tema de ciclos, me gustaría mencionar que en Python nosotros podemos utilizar principalmente tres estructuras de datos, que serían, desde mi punto de vista, las más comunes. Me refiero a las listas, las tuplas y finalmente los diccionarios. Ahí está. Mediante estas tres estructuras de datos, nosotros podemos almacenar diferentes tipos de datos. Comencemos con quizás la más sencilla, las listas. Verás, una lista, si has utilizado otros lenguajes de programación, por ejemplo Java, C#, quizás te encuentres relacionado con el tema de arreglos. Bueno, las listas en Python son parecidas a los arreglos, por ejemplo en Java o en C#, solo que con la diferencia que las listas en Python pueden modificar su longitud. Pueden tanto crecer como decrecer. Veamos un ejemplo. Vamos a colocar una lista. Vamos a crear una lista de números enteros. Colocamos nuestra variable signo igual y para que nosotros podamos denotar que esta variable es de tipo lista, haremos uso de corchetes. Y dentro de los corchetes separados mediante una coma, vamos a colocar todos aquellos valores que queramos almacenar dentro de la lista. Por ejemplo, del 1 al 5. ¿Ok? Una lista bastante pequeña de 5 elementos, 5 números enteros. Si yo, por ejemplo, imprimo en consola print números y ejecuto, bueno, visualizamos nuestro listado del 1 al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo imprimo en consola el tipo type números, encontraremos que es de tipo lista. ¿Ok? Perfecto. Lo interesante de trabajar con listas es que, bueno, podemos almacenar una colección importante de elementos. En este caso únicamente 5. Sin embargo, pudiésemos almacenar 10, 100, 1000, miles, cientos de miles, etc. Los valores que nosotros necesitemos. Si bien es cierto, las listas nos permiten almacenar diferentes tipos de datos, por ejemplo, enteros, flotantes, booleanos, tuplas, diccionarios, otras listas, etc. Por ejemplo, un string, un flotante, un booleano, e inclusive otras listas. Ahí está. Si ejecuto, encontramos enteros, strings, flotantes, booleanos, otras listas, y bueno, podemos almacenar la n cantidad de tipos que deseemos. Lo común y lo aconsejable es que nosotros intentemos crear en la medida de lo posible listas las cuales almacenen únicamente un mismo tipo de dato. Por ejemplo, intentemos crear listas de solo strings, solo enteros, solo flotantes, solo booleanos, solo listas, solo tuplas, etc. Intentemos que nuestras listas únicamente almacenen un tipo de dato. Sé que en ocasiones esto es difícil, pero pues les aconsejo para evitar
la mayor cantidad de problemas más adelante que nuestras listas almacenen únicamente un tipo de dato, un mismo tipo de dato. En mi caso, bueno, yo seguiré trabajando con listas de solo enteros. Ahí está. Ahora, trabajemos con los elementos que se encuentran dentro del listado. Para que nosotros podamos obtener los elementos que se encuentran dentro de una lista, lo haremos mediante índices. Los índices en Python comienzan en 0. Vamos a anotarlo. Cada uno de los elementos que se encuentra dentro de una lista, cada uno de los valores, obligatoriamente le corresponde un índice dentro de la colección. Por ejemplo, a 0 le corresponde el índice 0. A 2 le corresponde el índice 1. A 3 el índice 2. A 4 el índice 3 y a 5 el índice 4. Mediante estos índices seremos capaces de obtener o inclusive modificar cada uno de los elementos. Por ejemplo, imprimamos en consola el primer elemento de mi lista. Para ello coloco la lista, corchetes y dentro de los corchetes el índice con el cual deseo trabajar. En este caso 0. Si ejecuto, visualizamos 1, que sería el primer elemento. Si yo quisiera el último elemento, bueno, colocaría 4, que sería 5. Ojo, es importante mencionar que si nosotros intentamos acceder a un índice el cual no exista en la lista, bueno, obtendremos un error. Por ejemplo, si yo coloco el índice 40, un índice que como podemos observar simplemente no existe, visualizaremos el siguiente error, index error. Así que mucho cuidado con los índices. Utilicemos únicamente índices que en efecto existan dentro de la lista. Por ejemplo, el índice 2, que sería 3, y así sucesivamente. Lo interesante de los índices es que a partir de ellos nosotros no solo seremos capaces de obtener los valores que se encuentran dentro de la lista, sino que podemos modificar dichos valores. Por ejemplo, ¿qué te parece si modificamos el primer elemento que se encuentra en el índice 0? Reemplacemos el 1 por ejemplo, 100. Si yo ejecuto, números, una disculpa, estaba intentando utilizar una variable no definida, una variable no creada, y bueno, obtuve un error. Ahí está, main 100. He reemplazado el 1 por 100. Para ello es prácticamente la misma dinámica. Colocamos la variable corchetes y dentro de los corchetes el índice el cual queremos utilizar. En este caso le estamos indicando a Python que 100 quiero se almacene en el índice 0 de mi lista números. Si yo imprimo el índice 0, sería 100. Si yo, por ejemplo, imprimo toda la lista, sería 100, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. De esta forma tan sencilla es como nosotros pudiésemos modificar cualquier valor dentro del listado del 1 al 4 y finalizamos con 400, ya que estoy modificando el índice 4. Listo. Ahora, voy a hacer la lista un poco más grande. O bueno, ¿qué te parece si creamos una segunda lista para que se comprenda de mejor manera? Por ejemplo, cursos. Y en este caso va a ser una lista de solo strings. Por ejemplo, Python, coloco Django, coloco, no sé, Flask, quizás Ruby y quizás Rust. Ahí está. Una lista que en mi caso posee 5 elementos. Bueno, con los índices nosotros podemos generar sublistas, es decir, listas que se encuentran creadas a partir de otras listas. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a anotar que Python se encuentra en el índice 0, Django en el 1, Flask en el 2, Ruby en el 3 y Rust en el 4. De hecho voy a agregar un quinto. Por ejemplo, Rails. Ahí está. Bueno, a partir de ello vamos a generar una lista que se comprenda de, ¿qué te parece?, los primeros 3 cursos. Primeros cursos es igual a
cursos, y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar corchetes, y dentro de los corchetes vamos a colocar mediante dos números enteros, los cuales van a representar índices de dónde queremos comenzar y de dónde a dónde queremos finalizar. Por ejemplo, queremos comenzar del índice 0 y queremos finalizar en el índice 3. Los índices los vamos a separar mediante dos puntos. Reitero, sería el índice de comienzo, start, y el índice de finalización, end. Si yo, por ejemplo, imprimo en consola, print, primeros cursos, y ejecuto, encontramos ahora una sublista. Una lista que comprende de los primeros tres elementos que se encuentran dentro del listado original, Python, Django y Flask. Colocamos el índice inicial y el índice final, de dónde queremos comenzar y dónde queremos finalizar. Ojo, es importante que mencionemos que el índice final, en este caso 3, simplemente no es tomado en cuenta al momento de generarse la sublista. Si por ejemplo nosotros quisiéramos los primeros 4 elementos, reemplazamos el 3 por 4. Y como el índice 4 no es tomado en cuenta, bueno, en este caso tendríamos a Ruby dentro del sublistado. Ahí está. Sería dónde queremos comenzar y por supuesto dónde queremos finalizar. Sería por supuesto dónde queremos iniciar y dónde queremos finalizar. Lo interesante de esto es que si nosotros quisiéramos comenzar en el índice 0, podemos omitirlo. Y por default, Python sabrá que queremos comenzar desde el inicio. Basta con colocar dos puntos y el índice final. Vamos a almacenar y obtendríamos el mismo resultado. Python, Django, Flask y Ruby, los primeros 4 elementos de mi lista. Y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos del segundo elemento, del índice 1 en adelante, pudiésemos hacer lo siguiente. 1, 2 puntos, y finalizamos en 6. Vamos a ver qué sucede. Ahí está. Django, Flask, Ruby, Rust y Rails. Si bien es cierto, el índice 6 no existe dentro de la lista, también es importante recordar que, bueno, este índice no es tomado en cuenta para generar la sublista. Sin embargo, para evitar este, pues, juego de azar, por así decirlo, esta apuesta de que nosotros podamos conocer o no conocer el índice final, podemos hacer la inversa de lo que mencionamos anteriormente. Si nosotros quisiéramos obtener todos los elementos a partir de un índice, todos los elementos que se encuentren después a la derecha, pues simplemente pudiésemos omitir el índice final. Con esto le indico a Python que yo quiero obtener todos los elementos a partir del índice 1. Del índice 1 a la derecha, hasta el último elemento. Si yo, por ejemplo, ejecuto, aquí está, el mismo resultado. Y ya para finalizar me gustaría mencionar que nosotros inclusive pudiésemos generar sublistas con saltos. Por ejemplo, saltos de 2 en 2. Ahí está Django, Ruby y Rails. Django, salto a Ruby y salto a Rails. Saltos de 2 en 2. Si coloco saltos de 1 en 1, como es el comportamiento por default, pues obtendríamos este resultado. Django, Flask, Ruby, Rust y Rails, que serían todos estos. Lo interesante de todo esto es que, bueno, mediante combinaciones, por ejemplo, 2 puntos, 2 puntos, pudiésemos obtener una copia idéntica de nuestro listado. Con esto le indico a Python que quiero comenzar del índice 0, finalizar en el último índice con saltos de 1 en 1. Prácticamente estoy sacando una copia de la lista original. Pero podemos utilizar números negativos. Por ejemplo, -1. Al nosotros hacer esto ocurre algo interesante, puesto que estaríamos invirtiendo cada uno de los elementos dentro del listado. Por ejemplo, el listado original comienza con Python. Si yo hago el inverso,
Bueno, Python será el último elemento y el primero sería Rails. Logro esto utilizando saltos de forma negativa. ¿Ok? Listo. Entonces recordemos, mediante los índices nosotros seremos no solo capaces de obtener los elementos dentro de un listado, sino que también podemos modificar los elementos e inclusive con los índices seremos capaces de generar sublistas, ya sea colocando a partir de dónde queremos comenzar, dónde queremos finalizar y, ¿por qué no?, con qué saltos queremos los elementos. Índice inicial, índice final y los saltos. Listo. Ahora ya tenemos las listas, ya sabemos que las listas nos permiten almacenar diferentes tipos de datos y ya sabemos que podemos obtener los elementos, modificarlos mediante índices y que los índices comienzan en 0. Ya para continuar me gustaría mencionar ciertos métodos y ciertas funciones que nos serán de mucha utilidad al momento de trabajar con listas. Una tarea muy importante al momento de trabajar con listas es probablemente conocer cuántos elementos posee una lista. Para ello, podemos hacer uso de la función length. Pasamos como argumento nuestra colección, de la cual queremos conocer su longitud. Si yo ejecuto, bueno, 6. Se me indica que mi listado posee 6 elementos. De igual forma, si nosotros quisiéramos ordenar los elementos del listado, podemos utilizar el método sort. Por ejemplo, cursos.sort. Y posteriormente, imprimimos en consola. ¿Ok? El ordenamiento por default será de forma ascendente. En este caso, como estamos trabajando con strings, bueno, el ordenamiento se hace conforme el alfabeto. Sería de la D sería de la A a la Z, comenzando con Django, Flask, Python, Rails y así sucesivamente. Si nosotros quisiéramos ordenar de forma inversa, de forma descendente, vamos a utilizar el parámetro reverse e indicamos que será verdadero. Reverse, signo igual, true. Y bueno, el ordenamiento ahora es de forma descendente, de la Z a la A. Rust, Ruby, Rails, Python y así sucesivamente. Algo interesante es que, como mencioné anteriormente, nosotros pudiésemos modificar la longitud de nuestra lista. Pudiésemos añadir o quitar elementos de ella. Para ello, podemos utilizar dos métodos diferentes. Ya sea el método append, que nos permite añadir un nuevo elemento al final de la lista. Por ejemplo, MongoDB. Y si yo imprimo cursos, ahí está, un nuevo elemento al final de la lista, MongoDB. De igual forma nosotros pudiésemos insertar un elemento a partir de un índice. Por ejemplo, ¿qué te parece si en el índice 0 añadimos el curso de MySQL? Por ejemplo, si ejecuto, aquí está. MySQL ahora se encuentra en el índice 0 y todos los demás elementos simplemente se han recorrido. Estos serían los principales dos métodos, los cuales nos permiten a nosotros añadir nuevos elementos a nuestra lista, ya sea append, añadiendo al final de la lista, o utilizando el método insert, añadiendo sobre un índice en particular. Si nosotros quisiéramos eliminar un elemento, podemos utilizar el método remove. Basta con colocar como argumento el elemento que queremos eliminar. Por ejemplo, Ruby. Ejecuto y, como podemos observar, Ruby ha desaparecido de la lista. MySQL, Python, Django, Flask, Rust, Rails y MongoDB. Ruby simplemente ya no se encuentra. Perfecto. Estos serían los principales métodos que creo yo vamos a estar utilizando en nuestro día a día al momento de trabajar con las listas. Es importante mencionar que estos no son los únicos métodos, pero sí los que, reitero, creo yo estaremos utilizando más. Ok,
Entonces ya tenemos el tema de las listas. Ahora trabajemos con las tuplas. Verás, las tuplas son muy parecidas a las listas. Es una colección, es una estructura de datos que nos permite a su vez almacenar diferentes tipos de datos. La única diferencia, o bueno, la principal diferencia entre una lista y una tupla es que las tuplas son inmutables. Esto quiere decir que una vez nosotros definamos una tupla, así se quedará por el resto del programa. Las tuplas no pueden modificar su longitud, es decir, no pueden crecer o no pueden decrecer. Reitero, una vez nosotros creamos una tupla, esta se quedará así por el resto del programa. Veamos un ejemplo. Vamos a crear una tupla llamada configuraciones. Y para que nosotros podamos denotar que esta variable es una tupla, haremos uso de paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar separados mediante una coma todos aquellos valores que queramos almacenar. Por ejemplo, 27019, verdadero y localhost. Ahí está. Vamos a imprimir configuraciones. O bueno, configuración. Vamos a la terminal. Ejecuto. Y aquí está. Que sería un número entero, un valor flotante, perdón, un número entero, un valor booleano y un string. Ok, visualizamos paréntesis. Esto quiere decir que la variable es de tipo tupla. Al igual que con las listas, yo les aconsejo que intentemos crear tuplas, las cuales simplemente almacenen un mismo tipo de valor. Es decir, tuplas de solo enteros, solo flotantes, solo strings, solo listas, solo tuplas, solo diccionarios, etc. Ahora, ¿cuándo nosotros debemos utilizar tuplas sobre listas? Bueno, esto depende mucho de nuestras necesidades. Las tuplas, al ser objetos inmutables, al ser objetos que al crearse ya han definido su longitud y ya han definido internamente el espacio en memoria que necesitan, bueno, para lectura de estos objetos, la rapidez será un tema muy importante. Las tuplas son mucho más veloces en cuanto a lectura que las listas. Las listas, bueno, al tener una naturaleza del poder almacenar o quitar elementos de ellas, pues su longitud, su tamaño, no está predeterminada por ciertos parámetros, sino que puede variar. Por el contrario, las tuplas, al ser inmutables, al conocerse ya su tamaño, su longitud, bueno, cada uno de los elementos que se encuentra dentro de una tupla ya se encuentra en una posición que simplemente no es posible modificarla. Así que la lectura en esa parte es mucho más rápida. Por lo tanto, yo les aconsejo que utilicemos tuplas para temas principalmente de configuraciones, cuando nosotros queramos mantener elementos, valores, que simplemente no van a modificar su valor en tiempo de ejecución. Las tuplas, si bien es cierto, nos permiten obtener los elementos almacenados mediante índices, por ejemplo el índice 0, es imposible que nosotros modifiquemos los elementos previamente almacenados. Si yo, por ejemplo, intento reemplazar el primer elemento por 100, bueno, obtendré un error. Se me indica que para una tupla no es posible el asignamiento de elementos. ¿Ok? Las tuplas son inmutables. Una vez nosotros creamos una tupla, así se quedará esa tupla por el resto del programa. Bien. Y ya para ir finalizando con el tema de las colecciones, hablemos de los diccionarios. Los diccionarios son una colección de datos, una estructura de datos bastante peculiar. Por ejemplo, voy a definir usuario. Para que nosotros podamos denotar que esta variable es de tipo diccionario, podemos hacer uso de un juego de llaves. Y dentro del juego de llaves vamos a almacenar los diferentes valores que pues deseemos almacenar. Lo interesante de estos valores es que, al contrario que las listas y las tuplas, estos no se rigen por la regla de los índices. Es decir, nosotros no vamos a acceder o modificar los valores por índices, sino que lo haremos por llaves. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer será colocar una llave. Las llaves regularmente las definimos mediante un string. Por ejemplo, nombre. 2 puntos.
y posteriormente colocamos el valor que queremos la llave posea, que en mi caso sería Eduardo. Otro string. Eduardo. Ahí está. Aquí sería usuario. Ok, voy a intentar representar un solo usuario. Y vamos a imprimir en consola. Ejecuto y aquí está mi diccionario. Un diccionario que posee un elemento, una llave y un valor. La llave es nombre y el valor es Eduardo. Bueno, como mencioné anteriormente, regularmente las llaves se representan mediante strings. Sin embargo, sepamos que un objeto inmutable puede ser fácilmente utilizado como una llave. Los objetos inmutables hasta este punto del curso son los siguientes. Strings, bueno, vamos a comentar mediante triple comillas dobles. Bueno, los objetos inmutables son los siguientes. Son los strings, los enteros, los flotantes, los valores booleanos y por supuesto las tuplas. Ok, cualquiera de estos tipos fácilmente puede ser utilizado como una llave para nuestro diccionario. Recordemos, no estamos limitados únicamente a utilizar strings, que si bien es lo más común, habrá ocasiones, les comento, que cualquiera de estos tipos de datos nos salvarán de ciertos dolores de cabeza, así que tengámoslo en cuenta. En lo personal sí me ha tocado trabajar con diccionarios que utilicen por llaves, enteros o flotantes. No tanto tuplas y booleanos, pero bueno, pudiese darse el caso. Por ejemplo, voy a crear un par de llaves más. Vamos a hacer un par de saltos para que el diccionario sea más comprensible. Para que nosotros podamos separar el par llave-valor, haremos uso de una coma. Por ejemplo, edad 27. Y simplemente para fines prácticos, voy a colocar una tupla, por ejemplo, y quiero que esta posea, por valor, esta es una tupla. Para fines prácticos voy a utilizar por llave un número entero. Y para fines prácticos voy a utilizar un flotante. Por ejemplo, vamos a la terminal, ejecuto y ahí está. No tengo ningún tipo de error. Tenemos strings, tenemos tuplas, tenemos enteros y tenemos flotantes como llaves. Y no hay ningún tipo de error, ya que los diccionarios se van a crear a partir de llaves que sean objetos inmutables, que hasta este punto del curso son los strings, los enteros, los flotantes, los booleanos y las tuplas. Si nosotros quisiéramos conocer todas las llaves que posee un diccionario, podemos hacerlo, usuario, utilizando el método keys. Vamos a ejecutar y aquí está. Tenemos nombre, edad, la tupla, un número entero y un valor flotante. En este caso obtenemos como resultado un objeto de tipo dictKeys. Sin embargo, podemos convertir este objeto a, por ejemplo, una lista. Utilizo la función list. Ejecuto y aquí está, una lista de las llaves. E inclusive utilizando la función tupla, pudiésemos crear una tupla de las llaves. Mucho mejor. En lo personal, yo te recomiendo que siempre que intentes obtener las llaves de un diccionario, lo hagas mediante una tupla. Y aprovechemos la seguridad de la inmutabilidad que las tuplas nos ofrecen. Si nosotros quisiéramos obtener los valores, utilizamos el método valores. Aquí está. Eduardo 27, esta es una tupla, entero, flotante. Y si nosotros quisiéramos obtener el par llave-valor, utilizamos el método items. Nombre, edad, la tupla, entero y el flotante. Esto por supuesto mediante tuplas de dos valores. Nombre Eduardo, edad 27, la tupla del 1 al 3, esta es una tupla, 10 entero y 3.14 flotante. Ahí está. Listo. Estas serían principalmente las tres
los tres tipos de estructura de datos que vamos a utilizar en Python. No son los únicos. Creo yo que nos haría falta principalmente el tema de sets, pero creo que con estas tres estructuras, las listas, las tuplas y los diccionarios, ya estaremos bien cubiertos. Recordemos, estas estructuras nos permiten almacenar diferentes tipos de datos. Las listas tienen la peculiaridad de que su longitud es dinámica, puede cambiar. Nosotros podemos añadir nuevos elementos o simplemente quitarlos. Las tuplas, por su lado, son inmutables. Una vez nosotros creamos una tupla, así se quedará por el resto del programa. Y finalmente los diccionarios, a diferencia de las listas y las tuplas, no se rigen por la regla de los índices, sino que si nosotros queremos almacenar elementos, lo haremos mediante llaves y valores. Colocamos la llave, dos puntos y el valor que nosotros queramos almacenar. Las llaves no están limitadas únicamente a ser strings, sino que podemos utilizar cualquier objeto inmutable, ya sean strings, enteros, flotantes, booleanos o tuplas. Nosotros vamos a separar los elementos, por supuesto, mediante una coma. Bien, entonces hasta este punto ya sabemos crear variables, ya sabemos trabajar con operadores relacionales, operadores lógicos, ya sabemos trabajar con listas, tuplas, diccionarios y con condiciones. Así que ahora, para continuar con este curso, vamos a trabajar con ciclos. Y en Python, a fecha que grabo este video, existen dos tipos de ciclos. El ciclo while y el ciclo for. Trabajemos con el ciclo while. Con este ciclo vamos a apoyarnos de una condición. Colocamos while y posteriormente nuestro valor booleano. Dos puntos y por supuesto creamos un nuevo bloque. El bloque, como ya sabemos, lo crearemos mediante 4 espacios. Y dentro de este bloque vamos a colocar pues nuestro bloque, el cual queramos ejecutar. Por ejemplo, imprimamos en consola contador. Voy a crear una variable llamada contador que comenzará en 0 y la condición será la siguiente. Mientras contador sea menor o igual a 10, entonces ejecuta este bloque. El ciclo se va a ejecutar siempre y cuando la condición se cumpla. Cuando la condición deje de cumplirse, bueno, simplemente el ciclo finalizará. Para que nosotros evitemos crear un ciclo while infinito, vamos a modificar el valor de contador. Contador es igual a contador más 1. Si yo ejecuto, ahí está, del 1 al 11. Puesto que, vamos a echar un vistazo. Ok. Esto se debe ya que, bueno, el ciclo se está cumpliendo tal cual. Se está ejecutando hasta que el contador sea menor o igual a 10. Sin embargo, yo estoy incrementando el valor antes de imprimirlo. Por lo tanto, visualizamos el 11. Si yo, por ejemplo, modifico el valor de contador después de imprimir su valor, el resultado será diferente. Ahora es del 0 al 10. Desde mi punto de vista, mucho mejor. Este era el resultado que yo deseaba. Perfecto. Entonces, bueno, de esta forma es como nosotros vamos a implementar un ciclo while. Colocamos la palabra reservada while y posteriormente un valor booleano. Valor booleano que podemos obtener si nosotros utilizamos un operador relacional o, ¿por qué no?, un operador lógico. En este caso, el bloque se va a ejecutar siempre y cuando contador sea menor o igual a 10. De igual forma, nosotros pudiésemos implementar un bloque del else, es decir, cuando la condición deje de cumplirse, nosotros pudiésemos ejecutar un nuevo bloque. Por ejemplo, contador no es menor o igual a 10. Ahí está. Vamos a la terminal. Ejecuto y el mensaje siempre se va a imprimir cuando la condición deje de cumplirse. Contador no es menor o igual a 10. El else, al igual que con el if, es completamente opcional. Nosotros podemos implementar un else siempre que estemos condicionando.
ya sea con el if o en este caso con el while. Antes de pasar con el ciclo for, me gustaría mencionar que esta sentencia pudiésemos abreviarla haciendo lo siguiente: contador más igual 1. Esto es exactamente lo mismo a que nosotros hiciéramos lo siguiente: contador es igual a contador más 1. Con esta sentencia estaremos incrementando en 1 el valor de contador. Y si yo ejecuto, obtendríamos el mismo resultado, del 0 al 10. Bien, entonces recordemos, utilizando el ciclo while seremos capaces de pues ejecutar un bloque una n cantidad de veces, siempre y cuando la condición se cumpla. Cuando la condición deje de cumplirse, opcionalmente nosotros podemos definir un bloque de el else. Entonces recordemos, el ciclo while nos permitirá ejecutar un bloque de código una n cantidad de veces, siempre y cuando la condición se cumpla. Cuando la condición deje de cumplirse, bueno, opcionalmente pudiésemos tener un bloque de un else. Ahora, ya para ir finalizando con el tema de los ciclos y las condiciones, trabajemos con el ciclo for. En Python el ciclo for lo usaremos principalmente como un ciclo for each, es decir, a través de él seremos capaces de iterar sobre cada uno de los elementos de una colección. Hasta este punto del curso, nosotros tenemos 3 colecciones, que serían los strings, una colección de caracteres, las listas y las tuplas. Pudiésemos contar a los diccionarios si nosotros implementamos el desempaquetado, que en unos momentos veremos ese tema. Bien, comencemos con los strings. Por ejemplo, voy a crear un pequeño mensaje. Un string es un objeto inmutable. Al igual que con las tuplas, una vez nosotros creamos un string, este se quedará así por el resto del programa. Ahora, si nosotros quisiéramos iterar sobre este string, vamos a hacer uso de un ciclo for. Vamos a colocar for y posteriormente vamos a crear una variable, la cual tomará por valor cada uno de los elementos dentro de la colección. Por ejemplo, en este caso sería carácter. Yo les aconsejo encarecidamente que el nombre de esta variable sea lo más descriptiva posible. En este caso, como la variable va a tomar el valor de cada uno de los elementos y los elementos son caracteres, bueno, la variable debiese tener por nombre, desde mi punto de vista, carácter. For carácter, in, y posteriormente colocamos la colección. 2 puntos, y como ya sabemos, después de los 2 puntos, debemos crear un nuevo bloque con 4 espacios. Este bloque únicamente tendrá una impresión en consola, que sería print character. Si yo ejecuto, bueno, vamos a visualizar en consola cada uno de los caracteres que conforma nuestro mensaje. Encontramos la U, la N, un espacio, la S, la T y así sucesivamente. Recordemos que la función print imprime el mensaje con un salto de línea. Es por ello que visualizamos esta estructura, este formato. Bien, nosotros fácilmente podemos iterar sobre un string o sobre una lista. Por ejemplo, números, una lista del 1 al 5. For número in números, print número. Ahí está. Vamos a ejecutar del 1 al 5. Lo mismo que con una tupla. Del 1 al 5. Con un diccionario ocurre algo bastante peculiar. Veamos. Vamos a colocar, por ejemplo, usuarios. Y para no hacer tan extenso este curso, vamos a colocar únicamente 2 pares. Por ejemplo, no lo sé, username. O bueno, de hecho, creo que lo mejor que puedo yo hacer es definir a un usuario
para que sea username. 2 puntos, no sé, Eduardo-GPG. Y por ejemplo, email. Y puedo colocar Eduardo @ código facilito.com. Puedo iterar por llave, valor, in usuario. Si yo hago esto e imprimo en consola, valor, llave valor, que serían las variables, bueno, tendremos este pequeño mensaje. Demasiados valores para el desempaquetado. Bueno, ¿a qué se debe esto? Si yo, por ejemplo, solo imprimo llave, encontramos username e email, que sería por defecto la iteración que hará Python. Vamos a iterar sobre cada una de las llaves que se encuentran dentro del diccionario. ¿Por qué sucede esto? Bueno, puesto que a partir de una llave nosotros seremos capaces de obtener el valor. Para que nosotros podamos obtener los valores de un diccionario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar valor es igual a nuestro diccionario, corchetes, y dentro de los corchetes, la llave de la cual queremos conocer su valor. En este caso, como estamos iterando sobre un diccionario y la iteración nos permite acceder a cada una de las llaves, bueno, fácilmente dentro de los corchetes colocamos la llave de la cual queremos conocer su valor. Y finalmente, imprimimos en consola. Usuario. Una disculpa. Vamos a ejecutar y aquí está, Eduardo-GPG y Eduardo @códigofacilito.com. Cada uno de los valores que se encuentran dentro del diccionario. Por eso les decía que podemos iterar a los diccionarios, solo que no los vamos a iterar de forma convencional, sino que lo haremos primero por las llaves y una vez obtengamos las llaves, bueno, ya sobre ellas obtendremos los valores. Sin embargo, si nosotros quisiéramos iterar directamente con las llaves y con los valores, ahí sí, haríamos uso del desempaquetado. Si recordamos, con el método items, vamos a obtener una colección de tuplas las cuales poseen dos elementos, la llave y el valor. Bueno, en Python existe el término de desempaquetado. Esto quiere decir que en una colección nosotros podemos asignar a diferentes variables los diferentes valores que la colección almacene. Por ejemplo, voy a comentar esto y simplemente para fines prácticos voy a hacer lo siguiente. Username, edad, que sería igual a una tupla que almacene Eduardo y 27. En este caso, como la tupla posee dos valores, yo fácilmente puedo almacenar estos valores a diferentes variables. Para el valor Eduardo, utilizo la variable username y para el valor 27, utilizo la variable edad. Username va a almacenar edad, username va a almacenar Eduardo y edad va a almacenar 27. A esto se le conoce como desempaquetado. A la posibilidad que nosotros tenemos de almacenar los diferentes valores de una colección en diferentes variables. Dos valores, dos variables. Si yo, por ejemplo, imprimo username, edad, ahí está, Eduardo 27. Eduardo se almacena en username y 27 se almacena en edad. Bueno, explico esto porque eso es justamente lo que va a pasar en este momento. Si yo coloco llave, valor, sobre el método items, bueno, vamos a iterar sobre cada una de las llaves, llave y valores que se encuentren dentro del diccionario. Aquí está, username, Eduardo GPG, email, eduardo @códigofacilito.com. Que bueno, esto pudiésemos imprimirlo en la misma línea. De hecho, también pudiésemos colocar quizás un separador para darle mayor presentación. Ahí está.
llave username y valor eduardogpg, llave email y valor eduardo@códigofacilito.com. Perfecto. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a implementar el ciclo for, que reitero en Python es un ciclo for each. Utilizando el ciclo for seremos capaces de iterar sobre cada uno de los elementos de una colección. Una colección puede ser un string, una lista o una tupla. En este caso, los diccionarios nos permiten iterar sobre únicamente las llaves. Sin embargo, a partir de las llaves seremos capaces de conocer los valores que almacenan los diccionarios. Basta con colocar el diccionario, corchetes y dentro de los corchetes la llave de la cual queremos conocer su valor. Que al igual que con las listas, nosotros pudiésemos modificar el valor de la llave. Por ejemplo, no lo sé, simplemente Eduardo. Ahí está, Eduardo. Y para que nosotros podamos iterar sobre el par llave-valor de un diccionario, bueno, haremos uso del método items. Bien, ya nos encontramos en la recta final de este curso. Y ya para ir finalizando, ¿qué te parece si trabajamos con el tema de funciones? Este es un tema bastante interesante, ya que a partir de las funciones, pues nosotros podemos modificar nuestra forma de codificar. Pudiésemos implementar otros paradigmas de programación, como lo puede ser la programación funcional, la programación orientada a objetos, la programación concurrente, entre otras muchas más. Así que creo yo que el tema de funciones es un tema bastante interesante. Bien, lo primero que vamos a hacer será definir nuestra propia función. Para ello vamos a utilizar la palabra reservada def, de definition. Posteriormente vamos a colocar el nombre de nuestra función. Al igual que con el nombre de las variables, vamos a utilizar la nomenclatura snake case. Es decir, si el nombre de nuestra función se comprende de dos o más palabras, bueno, vamos a unir estas palabras mediante un guión bajo y vamos a colocar todos los caracteres en minúsculas. Por ejemplo, en este caso vamos a colocar simplemente saludar. Paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar los parámetros que la función necesita, vaya, para que funcione correctamente. En este caso, por ejemplo, nombre. Dos puntos y, como ya sabemos, creamos un nuevo bloque. En este caso, dentro de la función vamos a llamar a otra función, que sería print. Y simplemente vamos a imprimir un pequeño mensaje en consola. Hola. Y procedemos a saludar el nombre que se haya colocado como argumento. Ahí está. De esta forma tan sencilla es como nosotros podemos definir nuestra función. Colocamos def, el nombre de la función, paréntesis y dentro de los paréntesis la n cantidad de parámetros que deseemos. Ojo, los parámetros no son obligatorios. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las funciones requerirán ciertos valores de entrada para su correcto funcionamiento. En este caso, pues defino un parámetro para fines prácticos, para que podamos saludar a un usuario de forma dinámica. Dos puntos y posteriormente un nuevo bloque, exactamente que queremos ejecutar. Bien, para que nosotros podamos llamar a nuestra función, basta con colocar el nombre de la función, paréntesis, y dentro de los paréntesis los argumentos. Esto siempre y cuando existan parámetros para la función. En este caso, como si existe un parámetro, nombre, bueno, debemos colocar un valor para dicha variable, que sería, por ejemplo, Eduardo GPG. Que bueno, creo que quedaría username, para que saludemos con respecto al username. Ahí está. De esta forma definimos y de esta forma llamamos. Vamos a la terminal, ejecuto, hola Eduardo-GPG. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es enseñarte a definir funciones las cuales posean parámetros que sean opcionales. Por ejemplo, voy a definir la función suma. Esta función poseerá ahora dos parámetros, que serían número 1 y número, vamos a colocarlo con letras, y número 2. Dos puntos, y en este caso vamos a retornar, vamos a regresar, por así decirlo, la suma de número 1 más número 2. Ahí está.
Si yo hago el llamado suma, no lo sé, 10 y 20, número 1 almacena 10 y número 2 almacena 20 al momento de su llamado, si ejecuto, bueno, no pasa absolutamente nada, ya que la función está retornando la suma de ambas variables. Lo que yo puedo hacer fácilmente es simplemente almacenar, como ya lo hemos hecho anteriormente, en una variable, lo que la función retorne. Por ejemplo, el resultado es igual a suma e imprimo resultado. Si ejecuto, aquí está 30. Perfecto. Yo puedo colocar los argumentos que yo desee. Por ejemplo, 156 y 289, por decir algo. 445. Bien, ahora, para que nosotros podamos definir parámetros que posean valores por default, vamos a hacer lo siguiente. Primero es importante mencionar que los parámetros que posean valores por default van a encontrarse a la derecha del listado de parámetros. Por ejemplo, en este caso yo poseo dos parámetros, así que yo no puedo colocar un valor por default al parámetro número 1 sin antes haber colocado un valor por default al parámetro número 2. Y esto se hace de la siguiente manera. Colocamos el parámetro e inmediatamente después, sin ningún espacio, colocamos el signo igual y posteriormente el valor por default que queramos almacenar. Por ejemplo, 100. Con esto le indico a Python que, al momento de llamar a la función suma, opcionalmente, es posible que nosotros coloquemos un valor para el parámetro número 2. Opcionalmente, ya que este parámetro por sí solo ya almacena un valor, que sería 100. Si yo, por ejemplo, ejecuto, el resultado final es 256. Sumo 156 para número 1 más 100 de número 2. Ahí está. De igual forma, pudiésemos colocar un valor por default, por ejemplo, para número 1. Al hacer esto, bueno, ya no sería necesario pasar argumento alguno. 200 más 100, resultado final 300. Sin embargo, si nosotros quisiéramos sobreescribir los valores a utilizar, podemos hacerlo. Si yo coloco 180, bueno, este 180 se asigna al parámetro 1. Ahí está. 180 más 100, 280. Y si yo coloco, por ejemplo, 500, bueno, número 1 almacena 180 y número 2 almacenaría 500. 680. Los valores por default se van a utilizar siempre y cuando, al momento del llamado de la función, no se coloque argumento alguno para dicho parámetro. Y esto me lleva justamente al siguiente punto, el que nosotros podemos llamar a las funciones pasando los valores directamente a los parámetros. Para ello hacemos lo siguiente. En este caso los valores se están almacenando con respecto al orden. El primer argumento para el primer parámetro, el segundo argumento para el segundo parámetro y así sucesivamente. Sin embargo, nosotros pudiésemos llamar a la función asignando directamente los valores a los parámetros. Por ejemplo, número 2 es igual a 500 y número 1 es igual a 50. Por ejemplo, si yo hago esto, no obtengo ningún error y obtengo como resultado el valor deseado, 550. Esto es interesante ya que al nosotros utilizar los parámetros directamente, pues estaríamos dejando a un lado la asignación con respecto a la posición. Como sabemos, los valores se asignan con respecto a su posición. Esto de forma por default. Si yo, por ejemplo, coloco 500, el primer valor para el primer parámetro, el segundo valor para el segundo parámetro y así sucesivamente. Sin embargo, si yo coloco el nombre del parámetro, o bueno, el parámetro directamente, pues la asignación es mucho más puntual. Desde mi punto de vista, el código se torna mucho más legible, puesto que directamente estamos asignando los valores a los parámetros. Bien, ya para finalizar me gustaría mencionar que nosotros pudiésemos crear funciones las cuales puedan recibir una n cantidad de argumentos o una n cantidad de valores con respecto a los parámetros. Para ello vamos a utilizar asterisco, que denota una tupla,
y doble asterisco, que denota un diccionario. Veamos un ejemplo. Voy a definir una función la cual me permita calcular el promedio de cualquier colección. La función tendrá por nombre promedio. Y para que nosotros podamos recibir como argumento una n cantidad de valores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar asterisco y por convención de la comunidad Python, este parámetro tendrá por nombre ARGS, args. Esto por convención. Nosotros pudiésemos utilizar cualquier otro nombre. Sin embargo, creo yo que lo ideal es que nos apeguemos a lo que la comunidad Python ya ha establecido. Al nosotros hacer esto, bueno, en automático Python va a convertir los argumentos a una tupla que fácilmente podemos utilizar. En este caso vamos a imprimir la tupla y por supuesto su tipo para confirmar. Vamos a colocar promedio y vamos a colocar una n cantidad de argumentos. Por ejemplo, 5, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Vamos a ejecutar. Y aquí está la tupla con los argumentos. 7, 5, 8, 9 y 10. De hecho, ya habíamos trabajado con este tipo de funciones, ya que si recordamos anteriormente, hemos utilizado la función print pasando una n cantidad de argumentos. Por ejemplo, hola, un string, un entero, un valor flotante y un valor booleano. ¿Ok? Nosotros pudiésemos imprimir una n cantidad de valores, pudiésemos colocar una n cantidad de argumentos. Bueno, internamente la función print utiliza un asterisco con su parámetro args. Bien. Entonces, en mi caso, la función promedio puede recibir dos números enteros, 5, 10, 50, 200, la n cantidad que en ese momento se requiera. Lo que voy a hacer ahora es simplemente retornar la suma de cada uno de los elementos de la tupla y posteriormente voy a dividir sobre su longitud, es decir, el promedio. Para que nosotros podamos sumar los elementos de una colección, ya sea una lista o una tupla, hacemos uso de la función sum. La función sum va a retornar la suma de los elementos que posteriormente vamos a dividir sobre su longitud. Ahí está. Resultado es igual a promedio e imprimimos resultado. Ejecutamos. Resultado. Ahí está, mucho mejor. Aquí está. El promedio en este caso es de 7.8. Perfecto. Nosotros pudiésemos colocar más argumentos para que el promedio simplemente incremente. 8.7. Perfecto. Bien, de esta forma es como nosotros vamos a recibir una n cantidad de argumentos. Basta con colocar asterisco como prefijo para nuestro parámetro. Reitero, el asterisco denota una tupla y por convención de la comunidad Python, este parámetro tendrá por nombre args. Si nosotros quisiéramos pasar diferentes valores con respecto a los parámetros, haremos uso de doble asterisco. Por ejemplo, usuarios, coloco doble asterisco y en este caso por convención, el parámetro tendrá por nombre kw args. Esto, reitero, por convención de la comunidad Python. Vamos a imprimir el diccionario y para confirmar, obviamente su tipo, type, keywords. Y para usuarios, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la n cantidad de parámetros con sus respectivos valores. Por ejemplo, no lo sé, Cody es igual a Cody, coma, Eduardo es igual a Eduardo-GPG. Y bueno, creo que con esto es más que suficiente. Antes de continuar, me gustaría mencionar que, bueno, siempre que trabajemos con parámetros y queramos asignar valores, esto lo haremos todo junto, sin ningún tipo de espacio.
En este caso llamo a la función usuarios y paso los parámetros Cody y Eduardo con sus correspondientes valores, Cody y Eduardo-GPG. Si yo ejecuto, ahí está. Visualizamos el diccionario, que es de tipo, por supuesto, diccionarios. Perfecto. Y bien, de esta forma es como nosotros estaríamos definiendo funciones en Python. Vamos a utilizar la palabra reservada def, el nombre de la función, y en dado caso el nombre de la función se comprenda de 2 o más palabras, pues utilizamos la nomenclatura snakecase. Unimos cada una de las palabras mediante un guión bajo, y como en las listas, todos los caracteres, y como en las variables, todos los caracteres en minúsculas. Paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar los parámetros que la función requiera. Si nosotros quisiéramos recibir una n cantidad de argumentos, utilizamos asterisco. Y si nosotros quisiéramos recibir una n cantidad de parámetros con sus correspondientes valores, utilizamos doble asterisco. Para retornar valores vamos a utilizar la palabra reservada return. En este caso, una función fácilmente puede llamar a otras funciones. Por ejemplo, usuarios llama a su vez a la función print, que a su vez la función print, al momento de su llamado, se llama a la función type. Bien, eso sería todo por este curso introductorio de Python aquí en Código Facilito. No olvides que si el curso fue de tu agrado, nos lo hagas saber en la sección de comentarios. Mi nombre es Eduardo y nos estaremos viendo en una siguiente entrega. Bye.